Aire. Muy buenas noches, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición del programa La Retina, un esfuerzo del proyecto La Comuna. Estamos haciendo un ciclo sobre movimientos revolucionarios latinoamericanos. Hemos tocado varios aspectos de estos movimientos y hoy queremos hablar de un movimiento especial que no siempre está en la memoria de la gente, que es la revolución en Bolivia de 1952, protagonizada por el movimiento nacionalista revolucionario. Vamos a intentar hacer una pequeña síntesis de introducción y enseguida nuestro invitado se va a explayar en el tema porque es alguien que conoce en profundidad este asunto. Uno como simple mortal conoce los aspectos generales nomás del tema, pero acá hay una persona que es experta en ello y vamos a hacerle algunas preguntas y en fin. Y este invitado es nada más y nada menos que don Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la presentación, pero yo diría un aficionado a la historia boliviana, más que un experto en la historia política de Bolivia. Tengo mucho cuidado para no presentarme de esa forma porque la historia de Bolivia es algo bien particular, que lo voy a explicar en un rato más. Gracias por la Gracias, Juan invitación. Carlos, por la aclaración. Sí. Voy a hacerle una pequeña introducción al tema y enseguida pasamos con Juan Carlos. A ver, el movimiento nacionalista revolucionario MNR llegó al poder en Bolivia tras la revolución de 1952, un hito que marcó un cambio profundo en la historia del país. El contexto previo estuvo definido por una combinación de desigualdades sociales, económicas, políticas, así como por la creciente movilización popular. Desde principios del siglo XX, Bolivia estaba dominada por una oligarquía conocida como la Rosca, compuesta por las élites mineras y terratenientes que controlaban la economía, basada principalmente en la explotación del estaño. La Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, contra Paraguay, exacerbó las tensiones sociales, al evidenciar la incapacidad del Estado para atender las necesidades de las clases populares, especialmente de los indígenas, campesinos y obreros. Pero hay que agregar también que la Guerra del Chaco fue una guerra por una sección territorial rica en recursos naturales. Y al perder Bolivia esta Guerra del Chaco, las Fuerzas Armadas también se vieron bastante debilitadas en Bolivia. El MNR fundado en 1941 por Víctor Paz Estesoro y Hernán Siles Suazo y otros líderes, emergió como una fuerza política que abogaba por el nacionalismo, la justicia social, la modernización, en fin. Su discurso resonó entre obreros, campesinos y sectores de la clase media, quienes estaban frustrados por la exclusión política y la explotación económica. Durante la década de 1940, el MNR participó en gobiernos y sufrió persecuciones, incluyendo el exilio de sus líderes. La gota que derramó el vaso fue el fraude electoral de 1951, cuando el MNR, liderado por Paz Estenssoro, ganó las elecciones, pero el gobierno militar de Hugo Vallivian impidió su ascenso al poder. Esto desencadenó una insurrección popular. La Revolución Nacional comenzó el 9 de abril de 1952, cuando una coalición de obreros, campesinos, mineros y sectores urbanos, liderados por el MNR, se levantó contra el gobierno militar. La insurrección fue particularmente intensa en La Paz, donde las milicias obreras, organizadas por la Central Obrera Boliviana, COP, y lideradas por figuras como Juan Lechín, jugaron un papel crucial. La lucha armada del MNR estuvo marcada por la acción coordinada de sus milicias, que incluían mineros armados y grupos urbanos liderados por figuras como Álvaro de Velasco, Edmundo Nogales y Nuflo Chávez Ortiz, quienes organizaron tácticas de combate callejero y sabotaje contra las fuerzas gubernamentales. Estas milicias, apoyadas por desertores del ejército, lograron tomar puntos estratégicos como arsenales y cuarteles. Los enfrentamientos duraron 3 días y culminaron con la rendición del ejército el 11 de abril. Las principales conquistas de esta lucha armada incluyen la derrota del gobierno militar, el establecimiento del MNR en el poder y la apertura de un periodo de reformas radicales. Víctor Paz Estenssoro, quien estaba exiliado en Argentina, regresa para asumir la presidencia. El gobierno del MNR implementó reformas estructurales que transformaron Bolivia.
nacionalización de las minas, por ejemplo, en 1952. Las principales empresas mineras controladas por magnates como Simón Patiño fueron expropiadas y se creó la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, para administrar la industria del estaño. Reforma agraria en 1953 se distribuyó tierras a campesinos indígenas, desmantelando el sistema de haciendas y otorgando derechos comunales derechos a las comunidades marginadas. Sufragio universal. Se eliminaron las restricciones de voto basadas en alfabetización y propiedad, permitiendo la participación política de indígenas y mujeres. Educación y salud. Se ampliaron los programas de educación rural y se impulsaron políticas de inclusión social. Sin embargo, el gobierno enfrentó desafíos. La economía dependía del estaño y la caída de sus precios en el mercado internacional generó crisis. La alianza entre el MNR y los sectores obreros se fracturó debido a las diferencias ideológicas, especialmente con la COP, que demandaban un socialismo más radical, además de las tensiones internas dentro del MNR entre facciones moderadas y radicales, debilitaron también su cohesión. Los personajes claves de este movimiento: Víctor Paz Estenssoro, líder del MNR y presidente de 1952 al 56, del 60 al 64 y del 85 al 89. Fue el arquitecto de las principales reformas. Hernán Siles Suazo, presidente en 1956 y 1960, y figura clave de la consolidación de la revolución. Moderó algunas políticas para estabilizar el país. Juan Lechín, líder de la COP y de los mineros, representó el ala radical y presionó por cambios estructurales profundos. Álvaro de Velasco, dirigente clave en la organización de las milicias del MNR durante la revolución. Edmundo Nogales, líder militar del MNR que coordinó acciones armadas en La Paz. Nuflo Chávez Ortiz, figura destacada en la movilización urbana y la estrategia revolucionaria. Gualberto Villarroel, presidente entre 1943 y 46. Aunque no participó directamente en el 52, su gobierno anterior inspiró al MNR con ideas nacionalistas. La etapa revolucionaria del MNR comenzó a declinar a finales de 1950. La dependencia económica del estaño, la inflación y las presiones de Estados Unidos, que condicionó la ayuda económica a políticas anticomunistas, limitaron las reformas. En 1964, un golpe militar liderado por René Barrientos derrocó a Paz Estenssoro, marcando el fin del ciclo revolucionario. El MNR se fragmentó y Bolivia entró en una serie de dictaduras militares que duraron hasta 1982. Experiencias rescatables. La inclusión social. La revolución rompió barreras de exclusión, otorgando derechos políticos y sociales a indígenas y mujeres. Nacionalismo económico. La nacionalización de las minas sentó un precedente para la soberanía de los recursos naturales. Algo parecido a lo que se hizo acá en Chile, con Allende. Reforma agraria. La redistribución de tierras mejoró las condiciones de vida de miles de campesinos, aunque su implementación fue desigual. El legado de la revolución de 1952 es complejo. Por un lado, transformó la estructura social y política de Bolivia, sentando las bases para una mayor participación de los sectores populares. Por otro, no logró resolver problemas estructurales como la dependencia económica y la pobreza. El MNR perdió su carácter revolucionario con el tiempo, adoptando posturas más conservadoras en las décadas posteriores. El espíritu de 1952 influyó en movimientos posteriores, como el ascenso del movimiento al socialismo, MAS, liderado por Evo Morales en 2006. Morales retomó ideas del nacionalismo, como la del gas y la inclusión indígena, evocando el ideal revolucionario del MNR, pero con un enfoque más radical y centrado en el socialismo del siglo XXI. La revolución de 1952 tiene ecos en varios momentos de la historia boliviana. La guerra del gas en 2003, las protestas contra la exportación de gas natural que culminaron con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, reflejaron demandas populares similares a las de 1952, incluyendo la nacionalización de los recursos. Gobierno del MAS del 2006 al 2019, la presidencia de Evo Morales retomó el discurso de soberanía, inclusión indígena y nacionalización, logrando avances como en la nueva Constitución de 2009, que declaró a Bolivia un Estado plurinacional. La crisis de 2019, la renuncia de Morales tras las protestas y acusaciones de fraude electoral, mostró la persistencia de tensiones sociales y políticas similares a las de la década de 1950, aunque en un contexto diferente. En conclusión, la revolución de 1952 fue un punto de inflexión que redefinió la identidad boliviana, con una lucha armada del MNR como un componente crucial para su éxito.
Sus conquistas, lideradas por figuras como Álvaro de Velasco, Edmundo Nogales y Noflo Chávez Ortiz, abrieron la puerta a reformas históricas, aunque su legado sigue siendo objeto de debate. Su influencia persiste en los movimientos sociales y políticos que buscan transformar Bolivia. Eso a modo de introducción, Juan Carlos. Ahí tú puedes despedazar esta pequeña introducción si gustan y entramos en el tema. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación a participar en este programa de la retina y que tiene esta conexión con Comuna. Y a mí siempre cuando hablan de Comuna, la Comuna, me trae muchos recuerdos de lo que fue el grupo La Comuna, en donde se convocaron una serie de intelectuales recientes de la historia política e intelectual boliviana para repensar justamente lo que había sido la historia política, la historia social, la memoria larga y corta de Bolivia, ¿no? Porque eso permitió de una u otra manera despejar una serie de planteos, una serie de cuestiones con respecto a lo que había sido la evolución política de Bolivia, especialmente en el siglo XX y de manera particular de lo que había sido la experiencia política de 1952, que es una revolución, es un punto de inflexión, como bien decías tú en tu introducción, que marca la historia contemporánea de Bolivia y marca la historia contemporánea de Bolivia en el sentido que busca resolver una serie de problemas políticos, vamos a ponerlo en esa línea, pero problemas políticos que tenía la construcción, si tú quieres, o si ustedes quieren, los auditores de este programa, lo que era la democracia boliviana, la democracia boliviana que se buscaba e intentaba instalar desde el siglo XIX en adelante, siempre había sido una democracia limitada, insuficiente, una democracia oligárquica, dominada por los poderes de las clases dominantes, especialmente ya sea de la primera fase económica eh, boliviana que estaba dominada por la exportación de la plata y posteriormente de lo que significa, ¿cierto?, la explotación del estaño, que constituye, ¿cierto?, uno de los núcleos duros de la construcción de un espacio económico, un espacio social, un espacio cultural, en la cual, ¿cierto?, se va a iniciar un proceso de modernización de la sociedad boliviana en torno a lo que son la minería y especialmente la minería del estaño y la construcción dentro de esa minería de lo que podríamos denominar una clase trabajadora moderna, que es la clase minera. Los sectores mineros van a jugar un rol fundamental en lo que es la lucha de los primeros 30 o 40 años del siglo XX para lograr derechos políticos, lograr derechos sociales, lograr derechos cívicos, es decir, constituirse de esa forma en ciudadanía política, en ciudadanía que gozara con todos los privilegios que tiene ser ciudadano para poder influir, para poder tener alguna incidencia en la política boliviana, terminar con el dominio de la oligarquía, de esta oligarquía terrateniente de profunda raigambre colonial que dominaba no solo en el espacio de las tierras bajas, es decir, del oriente, sino también en las tierras altas de Cochabamba, el Beni y otros lugares. Entonces, en ese sentido se había conformado una oligarquía muy fuerte y que la ciudadanía estaba reducida, por decirlo en este periodo, de 1860 en adelante, estaba reducida simplemente a cumplir el papel y el rol de ser parte de las Fuerzas Armadas, del ejército fundamentalmente. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país que dentro del concierto latinoamericano ha tenido que enfrentar varias guerras y esas guerras han terminado
cercenando su territorio, eh, perdiendo soberanía territorial en algunos espacios fundamentales para, para sostener su base material. Bolivia es un país golpeado en eso. Una de las primeras guerras en que pierde soberanía territorial y se transforma en un país sin salida al mar tiene que ver con la guerra del Pacífico y la pérdida, ¿cierto?, en manos del Estado chileno de Antofagasta, que pierde, ¿cierto?, entre 1879 y 1883, en el periodo de la Guerra del Pacífico, pierde ese gran territorio y no solamente pierde esos territorios, sino que pierde la salida al mar y pierde lo que son hoy día los yacimientos de cobre. Otra historia estaría tal vez teniendo Bolivia si tuviera esa salida, la pierde. Pero también pierde posteriormente, ¿cierto? En la guerra del Chaco, como también tú lo señalabas, otra porción de tierra en la cual deja de tener el control de lo que son recursos naturales fundamentales, como podría ser el recurso al caucho u otros, ¿no? Pero el tema central es que Bolivia ve disminuir su territorio en función de las pérdidas territoriales y sobre todo por un ejército que no es capaz de defender adecuadamente su soberanía territorial, lo cual lo desprestigia profundamente, ¿no? Y durante todo ese tiempo el ejército con, reclutaba a campesinos, a trabajadores, y estos iban teniendo un aprendizaje fundamental en lo que era el uso de las armas, ¿no? Y este no es un dato menor, porque es un dato que va a permitir entender por qué en la jornada de abril de 1952 logra triunfar ese grupo de ciudadanos, ¿cierto?, que se arman, civiles que se posesionan de armas y enfrentan a un ejército y lo derrotan. Y están a punto de exigir la disolución de las Fuerzas Armadas y el ejército principalmente de Bolivia, que es una de las cosas que el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, detiene, evita que las milicias populares civiles, ¿cierto?, terminen con el ejército boliviano. Pero eso es importante tener presente estos teatros de guerras que tiene el pueblo boliviano, los sectores populares bolivianos, con respecto a estas pérdidas territoriales. Pero no solamente eso es importante, sino que también señalar que a diferencia de otros países latinoamericanos, el periodo de modernización del siglo XIX, como también los procesos de modernización a comienzos del siglo XX, en Bolivia hace que los sectores populares afectados por estos procesos incrementen procesos de rebeliones. Hay constantes rebeliones de campesinos, rebeliones de pueblos originarios, rebeliones obreras, rebeliones de mineros, y cuando hablo de obreros me estoy refiriendo fundamentalmente a los primeros núcleos de sectores fabriles que comienzan a aparecer en ciudades como Cochabamba, en ciudades como La Paz y las típicas ciudades mineras como Oruro y Potosí y las ciudades ya más agrarias como Santa Cruz, Beni y otro lugar, ¿no? Pero aquí lo que es interesante resaltar que previa a lo que es el estallido de la revolución de 1952, hay toda una rebeldía presente, una rebeldía que se manifiesta de diferentes formas. Y también hay un elemento que la revolución de 1952, como también el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, no comprendió que no es lo mismo hablar de campesinos que hablar de pueblos originarios. No es lo mismo. Y durante mucho tiempo,
se pensó, se actuó sin hacer la distinción de lo que era lo indio, lo que era el indianismo con respecto a los campesinos, a los cuales de una u otra manera se les consideraba también indígenas, y no necesariamente lo eran, porque habían tradiciones, grupos de diferentes etnias que representaban distintas culturas. Eso va a implicar a su vez formas de relaciones al interior de la Bolivia de estos primeros 40 años del siglo XX distintas. Va a surgir todo un pensamiento indiano en la cual van a plantear que las soluciones que se van a dar hacia adelante no corresponden a lo que los indios requieren o lo que los indios plantean, etcétera. Ya lo vamos a volver sobre ese punto. El tema central que hacia 1920 ya comienza a gestarse, como digo, la formación y constitución de un movimiento obrero y la organización de partidos políticos de izquierda. Tengamos presente que hacia 1914 se funda el Partido Socialista Boliviano, y el Partido Socialista Boliviano se forma a, a través de lo que son la influencia que los bolivianos que habían participado en los movimientos políticos y laborales salitreros en Tarapacá y Antofagasta, en Chile, lo que era ya Chile en ese momento, ¿cierto? Y recibe la influencia directa de lo que es el pensamiento de Luis Emilio Recabarren, que lo que va a permitir surgir y fundar un partido de acuerdo a los planteos que Recabarren señalaba en ese momento. Entonces, el primer partido socialista que se funda en Bolivia tiene raigambre de Recabarren, de la presencia del líder sindical chileno. ¿Por qué? Porque recordemos que gran parte de los obreros que trabajaban en las salitreras eran también bolivianos, peruanos y otros, ¿no? Estuvieron presentes en la masacre de 1907, en la Escuela Santa María, etc. De manera entonces que ahí se comienza a nuclear todo un grupo de personas, de trabajadores que van a tener una perspectiva socialista. Y va a haber también un elemento que va a jugar una especie de catalizador de lo que son los movimientos de masa de ese momento en Bolivia, que tiene que ver con el surgimiento de un socialismo militar, de un socialismo militar. Al interior de las Fuerzas Armadas también comienzan a delinearse perspectivas socialistas como en varias partes de América Latina también fue posible distinguir aquello. Y jugó un papel en ese sentido lo que es la gran crisis económica de 1929, que golpea fuertemente a las exportaciones de materias primas de América Latina, y se le afectó al salitre en Chile, también le afectó al estaño en, en, en Bolivia, a los grandes, a Patiño, a Solf y a Aramayo, que formaban esta rosca que tú hacías mención, que también están los terratenientes, pero afecta, y eso genera una serie de consecuencias sociales, de cesantía, de hambre, etcétera, ¿no? Que va a agudizar las contradicciones dentro de la sociedad boliviana mucho más de lo que uno puede pensar. Y estas no habían resoluciones de parte de la clase política oligárquica que dominaba y dirigía el Estado como si fuera propio, sin responder a los intereses de los trabajadores. De manera entonces que viene la guerra del Chaco, y la pérdida de la guerra del Chaco de parte del ejército desprestigia aún más al ejército boliviano, y que queda reducido ese ejército a una serie de conscriptos muy jóvenes, casi sin experiencia militar, a pesar de haber
de haber el ejército participado, pero lo que queda en los años posteriores a 1935 era un ejército debilitado y desprestigiado. Hago un símil para que la gente nos entienda de que estamos viendo que todo el sistema político oligárquico boliviano de la rosca se sostenía justamente en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Pero al debilitarse a perder prestigio, se debilitaba asimismo la dominación. Es muy parecido a lo que ocurre después de el 82 o 83 en Argentina, cuando el ejército argentino pierde, ¿cierto?, la guerra contra Inglaterra después de haber ocupado las Malvinas. Entonces, ese mismo se produce, estamos en presencia de una caída del Estado oligárquico por defecto, por deformación, por la pérdida del apoyo material militar que en ese momento tenía. Ahora, entre los años 36, 37, 38, hasta el 43, 44, ¿cierto? Se va a formar al interior del sistema político boliviano una fuerte presencia de la izquierda, y la izquierda va a ir ganando terreno parlamentario, terreno legislativo, va a disputar obviamente las elecciones presidenciales, y en la cual gana una, que es la del 51, y donde la mayoría de los estudios que se conocen previo a la revolución de 1952 se coloca como el elemento central al movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, fundado en 1941-42, ¿cierto?, por Paz Estensoro, Siles Soazo y otros. Pero hay un partido previo a eso. Hay un partido que incluso entra en profundas contradicciones con el MNR, y que es el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria. El Partido de Izquierda Revolucionaria que se constituye en un partido nacional boliviano, el primer, según las fuentes que yo he consultado, es el primer partido nacional de Bolivia que tiene una postura eminentemente revolucionaria y sobre todo marxista-leninista. Es un partido que no es el Partido Comunista, porque tenía relaciones con el Partido Comunista Boliviano, que existía. Pero este es un partido que tiene una clara orientación revolucionaria y tiene una clara orientación que va a combinar, y esto es lo interesante del PIR, que va a combinar lo que es la lucha política e institucional, es decir, la participación en procesos electorales acotados, limitados, insuficientes, pero también con la movilización social obrera y algunas veces campesina, porque no era un partido que se definiera como un partido campesino, no era un partido que definiera como estratégicamente podía haberlo hecho una alianza entre obrero-campesina, como va a ser posteriormente, sino que este era un partido que se definía propiamente marxista y obrerista. Y por lo tanto va a asentar su presencia fuerte en los sindicatos de trabajadores fabriles, industriales o semi-industriales, o dentro de un proceso de industrialización que se vivía en Bolivia en aquellos años, pero fuertemente en los mineros. En los mineros que estaban aglutinados en la Confederación de Trabajadores Mineros de Bolivia, que no era todavía la COP. La Confederación Obrera Boliviana es un producto de la revolución. Se funda después de triunfada la revolución en 1952. Existía primero la Confederación de Trabajadores de la Minería Boliviana, que era la que dirigía y que era
principal dirigente Juan Lechín, que posteriormente va a ser el secretario general de la COP durante largo tiempo. De manera entonces que este partido que entra en alianza con el MNR y son mayoría al interior del Parlamento, son mayoría en el Parlamento. Y ellos son los que van a abogar porque se vayan a producir ciertas situaciones en la cual puedan definirse una suerte de correlación de fuerzas favorables a la izquierda para iniciar un proceso de transformaciones radicales al interior del sistema político, social y económico y cultural boliviano. Con la idea, con la forma que se pensaba la política en aquellos momentos. La articulación, como dice René Zabaleta, de lo popular y lo político de izquierda, ¿no? ¿Cómo se hace esa conexión? ¿Cómo se logra, ¿cierto?, articular algo que es popular, pero como dice bien también Zabaleta, es algo abigarrado, que en el fondo lo popular no es aquello que el discurso político marxista puede entender o puede definir, sino que es distinto. Lo mismo pasaba con el pensamiento indiano, especialmente de uno de los pensadores fundamentales que va a plantear ya a partir de la experiencia también del 52 la revolución india, que es Fausto Reinaga, que es un pensador que piensa que el problema no puede ser solucionado por las formas políticas occidentales, como son el pensamiento marxista o cualquier otra, porque dejaban fuera siempre a los indios. El problema fundamental para Reinaga es que todas estas soluciones dejaban fuera a los indios. Lo indio no era considerado porque lo indio era pensado, como lo he dicho al comienzo, como algo netamente campesino. Y eso no es correcto. Eso va a rectificarse posteriormente. Pero este grupo que estoy haciendo mención, el PIR, va a jugar un rol fundamental porque le va a dar a esas masas, a esos grupos que salen a la calle en un momento determinado, ¿cierto?, una conducción política que no le va a dar el MNR. El MNR era mucho más institucional. Es más, uno de los elementos de clivaje, como decimos los cientistas políticos, ¿cierto? Un clivaje permanente que tuvo el periodo anterior a la revolución del 52, entre el 42 y el 52, durante esos 10 años, tiene que ver con la conflictividad internacional, tiene que ver con el conflicto entre las democracias y la Alemania nazi. Elementos del movimiento nacionalista combinaban algunos de esos factores. Defendían a Alemania, a otros defendían a Estados Unidos. Entonces, eso también creó una serie de tensiones al interior de estos movimientos que se daban previo al estallido de la jornada de abril del 52. Por esa razón, yo considero, y así lo he expuesto en otro lugar, ¿cierto?, que la revolución del 52 es una revolución nacional popular en que van a participar un conjunto de fuerzas sociales provenientes de los trabajadores mineros, por un lado, los trabajadores fabriles, por otro, estudiantes, van a participar campesinos, pero campesinos ligados a la producción agrícola, vinculadas a las haciendas, campesinos vinculados a lo que son los orígenes de Quechua o Aymara, es decir, pueblos originarios, que van a tratar de lograr una serie de objetivos políticos para ellos mismos, ¿no? Y no necesariamente los 4 o 5 objetivos que siempre se nombran con respecto
a lo realizado por el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, ¿cierto? Van a ser suficientes. Tanto el tema de la nacionalización de las riquezas básicas también fue insuficiente. La reforma agraria también fue insuficiente porque dejó a grandes sectores de la población sin resolver el tema de la tierra. Ahora, yo asumo eh, el planteo que hace Reinaga cuando dice que el problema de la tierra para el indio no es la cantidad de tierra que se le puede otorgar o se le puede entregar a través de lo que es una reforma agraria, sino el problema de la tierra, y este es un elemento fundamental para entender lo que ocurre en Bolivia hasta el día de hoy, es un problema de poder. Tierra es igual poder para Reinaga. Si no hay una solución sustantiva del problema de la tierra, que en el fondo es un tema de poder, porque el poder para el indio está en la forma como se relaciona, se vincula con la tierra. Y por lo tanto, la tierra no es solamente un pedazo de terreno para ser cultivado, sino que es la expresión del poder indio. Y eso nunca ha sido solucionado hasta el día de hoy en Bolivia. Por eso los sectores indianos, que son distintos a los indigenistas, los sectores indianos, ¿cierto?, siguen reclamando la misma situación. No hay una solución del problema del poder, porque el poder está en el tema de la tierra, no en términos de propiedad propiamente tal, ¿no? ¿Por qué? Porque Reinaga dice claramente que la propiedad es comunitaria, no es individual. Y la reforma agraria, tanto de esa época como también el reparto agrario que se va a dar con Evo Morales en la actualidad, en el 2006 para adelante, tiene que ver con la entrega de la tierra en forma individual. Y eso es dividir, fragmentar aquello que es poderoso en cuanto comunidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto no fueron solucionados esos problemas. El otro elemento que el MNR también integra, que es el sufragio, porque se pone como elemento central y fundamental el hecho de que los ciudadanos bolivianos pasaran a ser ciudadanos políticos porque tenían derecho a voto. También fue un elemento bastante discutible durante todo el periodo que va del 52 en adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces ese voto era cohechado, era comprado, era manipulado, etcétera. Y sabiendo, ¿cierto?, que los procesos electorales bolivianos que siguieron a la revolución y especialmente después de 1964, cuando se da el golpe de Estado y termina la revolución, porque la revolución duró de 1952 a 1964, aunque algunos autores tratan de tirarla hacia más adelante, más bien son estertores de una situación que no logra, ¿cierto?, materializarse y transformar radicalmente lo que era la estructura social de Bolivia. Porque esta revolución es también traicionada, de acuerdo a algunas lecturas que se hacen de este periodo. Traicionada fundamentalmente por lo que acá, para entendernos, acá se denomina la clase política o la casta política, como algunos le llaman, ¿no? Pero en ese momento, René Zavaleta, que es el sociólogo más importante de lo nacional popular en Bolivia, califica a los que tomaron el poder a partir del año 52, es decir, con Paz Estensoro en adelante, Siles Suazo, son lo que él denomina los doctores, es decir, los hombres ilustrados, los hombres que tienen un cierto saber, podríamos decir el saber de cómo conducir el Estado, el saber ilustrado que les permite manejar al Estado y establecer leyes, normas,
instituciones, pero que son instituciones y saberes que siempre van en función de los intereses de los grupos dominantes, de los grupos que poseen el control de la riqueza y de los saberes ilustrados. Y además, con una situación que el MNR comienza a tener una suerte de inclinación muy fuerte por los Estados Unidos. Hay una vinculación de líderes del MNR con el imperialismo que hace que todo ese planteo antiimperialista inicial se vaya perdiendo y que lo lleva, entre otras cosas, a una ruptura con el PIR, con el movimiento de izquierda revolucionario que era profundamente antiimperialista. Finalmente el PIR, para decir que también es una organización que se va a perder porque los trabajadores que los cuales estaban con ellos terminan todos cooptados, terminan todos integrándose a la gran central obrera boliviana que dirige Juan Lechín. Es decir, se comienza a perder de base profundas esos sectores. Y como era un partido fundamentalmente obrerista, ¿cierto? Y clasista en, en ese sentido, perdón, es el que va a hacer que el PIR deje ser una izquierda crítica a lo que el MNR sostenía en su primer momento. Y el otro elemento que para mí es tremendamente significativo de este periodo, Jaime, es lo que Juan Lechín, que era el principal líder obrero, plantea al momento en que se tiene que definir quién va a ser el presidente del gobierno o quién va a ser el que va a conducir el Estado boliviano luego de la derrota del ejército y que es considerado por algunos en abril del 52 como algunos historiadores como un verdadero golpe de Estado, más que una revolución. Lo consideran como un golpe de Estado porque derroca al presidente en ejercicio para poder llamar al nuevo presidente que estaba en Argentina, exiliado, que era Paz Extensor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea ahí? Que sea Juan Lechín el que asuma como vicepresidente o como presidente. Y la respuesta de Juan Lechín es decir, no, dile a Siles Suazo, que lo que había propuesto, que no joda, que no moleste, en otras palabras, con esto de la presidencia. Porque yo prefiero seguir siendo presidente, y lo estoy situando casi textualmente, presidente de los trabajadores. Y esto es muy interesante, que marca la diferencia en lo que son los procesos revolucionarios eh, con respecto a revoluciones sociales mucho más estructuradas en un pensamiento político revolucionario, con estas revoluciones nacional populares que yo denomino, ¿cierto? Que es la revolución mexicana y como es la revolución, ¿cierto?, del 52 en Bolivia, en que los líderes populares, como Zapata, como Villa y como Lechín, rehúsan tomar el control del poder y ceden el poder, lo entregan a otros, a, a los ilustrados, a los ilustrados que en términos de René Zabaleta son los doctores como la definición de la persona que tiene conocimiento. Recordemos que a los abogados, los ingenieros, en muchos lugares les llaman doctores, ¿no? Como un reconocimiento de ciertas sabidurías. Y de manera entonces que el MNR va a ser dirigido por estos grupos que no representan los intereses directos de los trabajadores. No, no son los que van a representar los intereses ni de los directos de los trabajadores mineros, ni de los
trabajadores fabriles, ni de los grupos campesinos, que son los que agitan el campo boliviano profundamente, que se toman la hacienda, que exigen la reforma agraria. Hay un sector, y esto es interesante con respecto a lo que te decía del PIR. El PIR era fundamentalmente la representación obrera. La COP era la representación obrera, sin duda. Pero el MNR hace alianza con sectores que son propiamente campesinos, que son los grupos beneficiados por la reforma agraria. Por lo tanto, hay un periodo de esto que se llama la revolución del 52, que es el periodo que va del 52 al 64, en que la alianza principal es un partido político como el MNR con los campesinos. Y quedan fuera de esta alianza fundamentalmente los sectores obreros, que si bien tienen gran capacidad de presión, tienen gran capacidad de movilización, también el MNR, al reconstruir el ejército, está reconstruyendo un poder represivo que cae directamente sobre los obreros, y hay en ese periodo varias matanzas de obreros o varias represiones sangrientas que hace que el ejército se ve a su vez también como un árbitro de las contiendas políticas en ese momento. Es decir, en términos eh, marxistas podríamos decir que el ejército se reconstituye para transformarse en un sector bonapartista, es decir, el que aquí él pone orden cuando los conflictos entre los sectores clasistas diferenciados no se logran de acuerdo, ¿no? Entonces emerge. Y es lo que emerge en el 64 con Barrientos. René Barrientos viene a instalar, ¿cierto?, una situación de control sobre todo lo que es la masa. Aunque él es después derrotado, y después viene Juan José Torres, y viene una seguidilla de distintos dictadores, distintos hombres fuertes, e incluso hasta una mujer, ¿cierto?, que logra hacerse también por parte de fracciones el poder, pero ya esa es la descomposición total del 64 hasta el 82 o del 71 hasta el 82, una situación totalmente de descomposición de lo que eran los últimos estertores, las últimas instituciones de la revolución del 52. Yo creo que la revolución del 52 termina el 64. Y después vienen deformaciones, contradicciones, viene una serie de situaciones que no se resuelven, otras que quedan suspendidas. Es decir, viene una situación de larga decadencia política y económica, social de Bolivia, y que a partir de 1982, con la democracia pactada, como el inicio también del apoyo de Sánchez de Lozada a lo que son las reformas neoliberales, la institucionalización del neoliberalismo boliviano, va a dar origen a otro proceso político que va a partir del 82 y que se va a hacer presente a finales del 2010, del siglo XX y comienzos del 2000, ¿cierto? Del siglo XXI, que es justamente lo que va a terminar en lo que es la eclosión de los movimientos sociales del 2001, después más adelante con la guerra del gas, la guerra del agua, ¿cierto? Etcétera. Que va a llevar al 2006, ¿cierto? Al triunfo de Evo Morales. Pero esa es otra historia. Es otra historia. Además, ¿por qué? ¿Por qué otra historia? Porque el 2006, como el 52, si usamos la siguiente imagen, son momentos constitutivos de la formación social boliviana. Una, que el 52 no solo tiene la
intencionalidad, el objetivo de dar solución al problema de la tierra a través de la reforma agraria o de los derechos políticos de los ciudadanos, como es la ciudadanía, del derecho a voto, ¿cierto? U otras situaciones como el plan educativo, de terminar con el alfabetismo y educar, etcétera, sino también quiere constituir la nación. Eso es un elemento que el 52 es un momento de tratar de integrar un conjunto de piezas, un conjunto de elementos culturales, sociohistóricos, que tiene que ver con todo ese mundo abigarrado que nos habla Zabaleta para integrarlo en una sola idea de que es la nación. La nación no había sido, si tú quieres, lograda constituir a pesar de los 100 años ya de instaurada la República. ¿Por qué? Porque el hecho de que Bolivia tuviera todas estas situaciones de pérdida de territorial, estas guerras perdidas, estos triunfos no logrados en términos militares, estas vinculaciones, fíjate, voy a decir algo que mucha gente tal vez no conoce, pero estas vinculaciones que tiene la oligarquía primero de La Plata y después del estaño, con la oligarquía chilena, son muy fuertes. Y por lo tanto hacía que los negocios de la oligarquía chilena también estuvieran presentes en las formas como la oligarquía boliviana resolvía los problemas de la sociedad. Entonces no había una nación. Eso es lo que intenta también el MNR, lograr constituir la nación. Pero la nación no logra constituirse. Yo diría que a duras penas logra constituirse una idea nacional, ¿ah? A pesar de que la intencionalidad del MNR era nacionalista, es decir, levantar aquellas cosas que eran los fundamentos de lo que, sobre los cuales podía constituirse la nación boliviana. Sin embargo, el MNR, al entrar tratativas con Estados Unidos, como que hacía perder justamente esa idea de lo nacional propiamente tal. Y el 2006, o las guerras que se inician en el 2001 en adelante en Bolivia para llegar al proceso de constituyente del 2006, tiene algo que fíjate que es distinto y que es muy significativo, que los bolivianos y bolivianas se plantean algo que es totalmente novedoso, que es, es instaurar la Bolivia plurinacional. Es decir, hay un reconocimiento de que no puede haber en ese territorio, conocido como de Bolivia, una sola nación, porque son varias. Y eso es un elemento muy significativo, que es el reconocimiento a lo plural, a lo diverso, que no está en la revolución nacionalista. Por eso, al ser nacionalista es unitaria, es una sola visión, ¿ah? Que se intenta imponer desde arriba, desde el Estado, mientras que ahora hay un intento distinto de decir somos diferentes, somos tantos, y estos tantos nos reconocemos en una pluralidad y queremos ser plurinacional. Eso es lo nuevo, lo novedoso, lo que quiebra. Por eso entre la revolución del 52 y la revolución democrático-cultural que se desarrolla con el MAS, ¿cierto? Y el gobierno de Evo Morales, en su primera etapa, fundamentalmente es una ruptura, es un quiebre con lo que ha sido la historia larga de Bolivia. ¿Ah? Y incluso el mismo García Linera, ¿cierto? Plantea que durante todo el periodo del 52 hasta los inicios del 2000, ¿cierto?
la organización básica, la organización madre, la que articula y pega a la sociedad boliviana era el sindicato obrero, era el sindicato minero, pero ya después ya no es el reconocimiento a al sindicato minero, a los trabajadores de las minas, sino que y son los movimientos sociales plurales. Ahí cambia el sujeto. Por eso ya no se habla durante el periodo del 2006 o 2000 en adelante, ya no se habla del sujeto obrero o el sujeto obrero campesino, sino que se habla de los sujetos en plural y ese plural, García Linera lo encierra en el concepto plebe. Y la plebe son todos pobres, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, etc. Es decir, el sujeto de la nueva revolución en Bolivia es un sujeto colectivo, plural y diverso. Son distintos rostros, si tú quieres. El rostro de la revolución del 52, y así lo muestran todas las gráficas y todas las fotografías, son los mineros con casco de minero, con fusil en la mano. Ese es el rostro obrero. Pero eso ya se diluye, tampoco queda presente. Y fíjate que un dato interesante, porque si bien esta conversación tiene que ver sobre movimientos revolucionarios, el, el movimiento MNR se llama Movimiento Nacionalista Revolucionario, fundado en 1941, 42, en ese periodo hay distintos momentos de la fecha. Pero ¿qué es lo que es? Es un partido político. Es un partido político. Lo mismo que es el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria. Y otros que van a surgir. El Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico que funda Lechín. Es decir, son partidos. ¿Qué es lo que es lo nuevo también del 2000 en adelante? O si tú quieres, del año 91 en adelante, cuando se produce la primera marcha por la dignidad de los pueblos originarios de las tierras bajas a las tierras altas. Son movimientos sociales, no son partidos. Y si el MAS se constituye como partido, lo hace para ser solo el instrumento político de los movimientos sociales. El MAS es un instrumento político de los movimientos sociales que se logra, ¿cierto?, obtener la sigla porque se necesitaba para poder participar en los procesos electorales el partido. Y el MAS era un partido reconocido, pero era un partido chiquito que no tenía mucha fuerza electoral y que es prestado, comillas, prestado al movimiento cocalero. Y en los movimientos sociales lo denominan el instrumento político para poder llegar a ocupar el poder ejecutivo con Evo Morales. ¿Capta? Entonces, eso también es importante, porque ya no son. Y Morales, ¿quién es? A diferencia de Juan Lechín. Morales también es una persona que es no necesariamente un ilustrado. Si bien es cierto, es un alfabeto, pero no es una persona que haya pasado con estudios universitarios ni nada por el estilo. Quien es la persona instruida, ilustrada en esa forma, en esos cánones, es García Linera, que es matemático, que estudió en la UNAM, etcétera, etcétera, en la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. Pero Evo Morales había aprendido a leer y nada más. Había sido sindicalista, había sido trabajador manual, había sido panadero. Es decir, era un hombre que viene desde abajo, desde lo popular propiamente tal.
Mientras que García Linera no, es un ilustrado de clase media, blanco. En ese sentido, ¿cierto? Él también marca la diferencia, porque el líder cocalero, Evo, está dispuesto a llegar a ser presidente de Bolivia, mientras que Lechín y ninguno otro de los dirigentes obreros de la época, de la revolución del 52, del 52 al 64, buscaron llegar a ser presidente de la República. Fíjate que hay un dato que es muy interesante. Preguntado Lechín por qué no quería aceptar la presidencia. Y él dice lo siguiente, que es un reflejo de un periodo, de una época. Nosotros ganamos la jornada de abril, la revolución, la subversión, la insurrección, la ganamos los trabajadores, mineros, los fabriles, las clases medias, los estudiantes, los campesinos, pero ninguno de nosotros estaba preparado para llegar al poder. ¿Por qué? Porque no sabíamos ni leer ni escribir. Ese dato es fundamental. Por eso yo siempre he sentido que la alianza que se establece entre Evo Morales, el Evo del 2006, o si tú quieres el Evo del 2000 al 2006, y García Linera, que era un hombre ilustrado, que se presenta como un teórico, como un pensador, como un reconocido intelectual Sin marxista. audio, Juan Carlos. ¿Mm? Ahí sí. No, ahí ¿Perdón? sí. Había un problema con el Ah, audio, pero ya se resolvió. Dale nomás, adelante. como Continúa nomás. este señor que era reconocido ilustrado, hacer esta alianza entre Linera y Evo dan respuesta a una situación que había que conducir un proceso revolucionario en esos términos y no ser apropiado por la clase ilustrada como fue de una u otra manera eh, eh, apropiado, expropiado, si tú quieres, el proceso de dirección de la revolución de 1952. Y termino para entrar al diálogo, si tú quieres, eh, diciendo una cosa que a mí siempre me fascinó leer cuando descubrí a leer a René Zabaleta. Yo a René Zabaleta lo leí profusamente, intensamente, durante largas noches en Bolivia, en La Paz, en mi estancia postdoctoral que hice ahí en La Paz durante varios meses. Y leía sus escritos. Tengo todos los escritos o toda la literatura que René Zabaleta había producido en ese momento, o en esos momentos. Además, porque René Zabaleta tiene una cualidad, fue el primer director de la Flaxo México, donde yo estudié, ¿no? Yo soy flaxiano, siempre lo he dicho y me siento muy orgulloso de ello. Pero René Zabaleta decía algo que ilustra la forma de entender los procesos revolucionarios de América Latina. Decía, nosotros teníamos hombres que eran hombres modernos porque usaban mameluco, el mameluco, la vestimenta obrera, ¿no? Y eso lo graficaba como algo moderno. Sin embargo, ese hombre que vestía mameluco y calzaba, como se podría decir, tenía un casco puesto en la cabeza, no calzaba, sino que tenía un casco en la cabeza para protegerse, escondía una mentalidad campesina, agraria. Y eso, según Zabaleta, era como un impedimento para llevar a cabo procesos revolucionarios de otro estilo. Eso puede ser cierto, pero al mismo tiempo nos dice una suerte de no comprensión de lo que era lo campesino. Lo campesino. Y lo campesino en América Latina, si uno lo mira desde México
hasta Chile, hay campesinos y campesinos. Hay campesinos con mucha rebeldía y hay campesinos con mucha pasividad. Entonces, hay que distinguir qué es lo campesino propiamente tal. ¿Qué es ¿Por qué? Porque la Revolución Mexicana es campesina. La Revolución del 52 hoy día, con todas las investigaciones que se han volcado sobre ese periodo en Bolivia, hay miles o cientos de libros que se han escrito ahora sobre, coloca a lo campesino como un elemento fundamental en el proceso revolucionario de 1952. Pero no son, los campesinos es diverso, es muy, muy plural, muy distinto. Y eso también es un elemento que tenemos que comprender para entender algo que es el tema de por qué fracasa la guerrilla en Bolivia. ¿Por qué la guerrilla del Che no logra tener el apoyo de, de las masas campesinas como él esperaba? ¿Cuáles son las razones? Fíjate que tú que no, al 67 en adelante, hasta la última guerrilla, que era la guerrilla de los helenos, del Ejército de Liberación Nacional Boliviano, que se funda después de la guerrilla del Che, no tiene, no se prende, no logra encender la pradera, si tú quieres. Pero sí hay numerosas rebeliones indias, muchas rebeliones. Entonces, lo que creo que no se ha entendido nunca de Bolivia es la figura de lo indio propiamente tal. Y yo creo que por eso te decía que para poder estudiar la historia política de Bolivia hay que entender muy bien lo que es lo indio. Y yo lo descubrí también leyendo, no a Zabaleta, sino que leyendo a Fausto Reinaga, que es el principal pensador eh, indio de Bolivia, y especialmente lo que me ha enseñado en esta materia una profesora mexicana que es Fabiola Escárzaga, que tiene un libro muy interesante que se llama La Rebelión Indígena o La Emergencia Indígena, que es este libro que tengo acá, La Comunidad Indígena Insurgente, este libro. Este libro es fundamental para entender, si tú quieres, tres movimientos políticos fundamentales de la historia contemporánea de América Latina reciente, que es el movimiento de Sendero Luminoso, es el movimiento Tupac Katari de Bolivia y el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este es un libro fundamental. Y yo creo que una de las personas que ustedes debieran invitar a conversar sobre este tema debiera ser Fabiola Escárcega. Si ustedes quieren, yo les ofrezco la posibilidad de intervenir para que ella pueda participar en esta conversación Muchísimas, sobre movimientos revolucionarios en América Latina, que yo he querido ilustrar en lo siguiente, y termino. El movimiento nacionalista revolucionario es un partido. La acción callejera, la acción de masa, la rebelión insurgente la protagonizan fundamentalmente los sectores vinculados a los mineros y especialmente al PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria, y posterior, y una serie de levantamientos indígenas que se producen afuera de Oruro, Potosí y La Paz, que son los lugares, los teatros principales de la confrontación. Pero sin esos movimientos de rebelión, de rebeldía, de insurgencia que se producen en otros departamentos de Bolivia, la revolución de 1952 no habría logrado triunfar. Vamos. muchas gracias, Juan Carlos, por la exposición. Surgen un montón de preguntas, pero quiero sintetizar quizás algo para que quede para análisis. Entendemos que eh,
todos estos movimientos revolucionarios que han aparecido en Latinoamérica tienen factores comunes de surgimiento. Uno, que sería el abuso de poder, Ajá. ¿cierto? La injerencia extranjera, ya sea por el tema comercial o por un tema directamente impuesto sobre la ciudadanía, un partidos políticos que no están sintonizados con las necesidades del pueblo, eh, países riquísimos en recursos naturales que están siendo esquilmados por las grandes potencias extranjeras y la Ujú. desigualdad interna. Eso, eso es como los ingredientes básicos, ¿cierto?, para generar movimientos revolucionarios. Ahora, como tú comentabas que Bolivia sufrió cercenaron varias partes de su territorio en diferentes tiempos, que Ujú. luego intenta emanciparse, tomar su destino en sus propias manos, en el fondo, ser dueño del destino, nacionalizando, haciendo el tema del voto y un montón de cosas más. Viene la figura Ujú. también de Estados Unidos que interviene en el proceso. Se ve un Estados Unidos que quiere intervenir justamente para aplacar el proceso. De hecho, en Claro. algunas de las cosas que estuve leyendo, había un tema también de un crédito con el FMI años atrás, en fin. Entonces, esa injerencia, evidentemente, está justamente para disolver el movimiento. No está para aportar el movimiento, está para disolverlo. Yo soy una de las personas que piensa que desgraciadamente el cambio de la dictadura acá en Chile no lo promovieron las movilizaciones, sino que fue una decisión de los gringos. Aquí tiene que acabarse el gobierno militar y hay que poner otro gobierno, hay que entrar a la democracia, cabrón, esto se acaba. Finalmente fue una decisión política a muy alto nivel en Estados Unidos y no producto de las protestas. Entonces, lo mismo puede pasar en Bolivia. Eh, y haciendo la injerencia norteamericana, ¿cierto?, para que estos procesos caigan en declive y vengan gobiernos pro-estadounidenses, en fin. Ujú. Y lo máximo se vio cuando hubo los problemas con Evo Morales al salir del poder, en fin, que habían provincias que se querían salirse de Bolivia, formar un país separado, estas provincias que tenían grandes recursos naturales, y hacer una especie de nueva confederación de provincias para separarse. Sí. Entonces, el punto es que a pesar de los movimientos revolucionarios, a pesar de que esos movimientos tienen conciencia, tienen ciertos líderes doctorados o ilustrados, como decías tú, no se consigue el objetivo. No se consigue el objetivo. Y Es para que que se no se consiga, resuelve el tema del poder. justamente, ahí quiero apuntar. Ahí quiero apuntar. Los movimientos que han resistido, ¿cierto? Y que han hecho revoluciones y han permanecido en el poder, han tenido otra fórmula. Han resuelto, al parecer, el tema del poder, pero no han resuelto el tema de la injerencia. Sí. Es decir, están en el poder, pero la injerencia externa es totalmente avasalladora. Veamos el ejemplo, sin nada más que Cuba, un bloqueo de 70 años. Entonces, eh, ¿cómo podía Bolivia salir de este destino prefijado en el fondo? Existiendo una potencia con tanta injerencia, con tanto poder, ¿cómo podía salir de esta, digámoslo así, eh, colonia o neocolonia del siglo XXI en Latinoamérica? Porque me parece que la revolución que hace Bolivia es una de las más grandes que se hacen en Latinoamérica. Me parece por la cantidad de personas incluso involucradas. Tengo estimado que en la guerra del Chaco aproximadamente murieron 50.000 personas en cada uno de los bandos. O sea, imaginémonos a la medida en que fue esa guerra, era mucha cantidad de personas muertas, mucha cantidad de personas muertas. Entonces, eh, hay
hay un tema de que no se resuelve, la gente, a pesar de que tiene la conciencia de que debe cambiar, las cosas no cambian, los poderes son siempre pro-estadounidense o pro-imperio, como quieras llamarle, y no hay salida. Y si lo miramos en retrospectiva, en Chile tampoco hay salida. Si bien es cierto, se consigue, comillas, la democracia, en fin, pero seguimos estancados, seguimos en lo mismo. Nos cambiaron el nombre de decir que éramos países en vías de desarrollo, perdón, países del tercer mundo a países en vías de desarrollo, pero estamos en la misma. O sea, ¿cuál es el ingrediente que falta para resolver el tema del poder, como dices tú? Bueno, en primer lugar, yo tengo la impresión de que hay que tener claro lo siguiente. Y voy a tomarme de lo que tú decías en relación al caso chileno. Estados Unidos, como cualquier otro que estudia y analiza los procesos revolucionarios que se han dado en América Latina, y para eso tiene mucha gente que estudia en el Departamento de Estado y para los asuntos latinoamericanos, ¿no? Es captar dónde está el mínimo común de todos esos procesos. Fíjate que el mínimo común de todos los procesos que han dado lugar a procesos revolucionarios relativamente triunfantes, es el hecho de que siempre han sido levantamientos en contra de dictaduras militares o dictaduras, si tú quieres. Pone dictaduras, pero dictaduras de gobiernos fuertes, autoritarios, que generan, ¿cierto?, una profunda odiosidad o de rabias y de oposición al interior de la sociedad. Y por lo tanto, si yo miro y analizo la historia política de América Latina, y digo desde 1910, la Revolución Mexicana, veo la Revolución del 52 en Bolivia, la del 59 en Cuba, la Revolución del 79 en Nicaragua y la revolución que pequeñita, pero revolución y al cabo, de Grenada, que también el 79, esas 5 revoluciones, el mínimo común es que son levantamientos populares armados contra, contra dictadura. Entonces, si yo deduzco que debo evitar que las dictaduras sean el elemento que aglutine, que genere, ¿cierto?, un movimiento político, social, armado, que los tumbe, yo tengo que evitar continuar con dictadura. Y tengo que instalar regímenes democráticos de algún tipo, pero que no sea motivo de levantamiento popular. ¿Por qué? Porque en América Latina, hasta eh, finales del siglo XX, ninguna de los levantamientos populares insurreccionales se había registrado o se había levantado contra algún tipo de democracia. Y si tú revisas la historia de Occidente, tenemos que tampoco en Occidente se han producido revoluciones en contra de democracias parlamentarias de cualquier tipo, pero no. Por lo tanto, lo que tiene, y eso es un aprendizaje porque posteriormente Estados Unidos, a partir de los 2000 en adelante, después de los procesos de transición a la democracia, no hay ningún tipo, comillas, tipo de dictadura de las formas dictatoriales que se habían conformado en América Latina durante el siglo XX. En el siglo XXI no tenemos dictaduras semejantes a aquellas que se registraron en el siglo XX. Porque por muy autoritario que sea el gobierno o que haya sido el gobierno de Bolsonaro, terminó entregando el poder a su principal enemigo, que es Lula. Es un Lula más light que de lo que era, pero es transferencia de poder.
El mismo caso de Argentina, con todo lo que es la transferencia hasta Milei. Tal vez es la única, no ni siquiera porque era dictadura del siglo XX, la de Fujimori. No encontramos otras dictaduras en. Y la dictadura de Añez en el 19 en Bolivia duró nada, porque fue reemplazada rápidamente por elecciones en la cual gana Arce y vuelve, comilla, a restaurarse formas institucionales democráticas en Bolivia. Entonces, ¿dónde hay dictadura en este momento? En América Latina en ninguna parte. Y con eso, de una u otra manera, el problema de que existan movimientos en contra de la democracia no se encuentra. Y por lo tanto, Estados Unidos entendió que en vez de tener dictaduras de larga duración, como era la de Somoza, la de Stroessner y otros, ¿cierto? Era mejor tener estas democracias insuficientes, estas democracias electorales, estas democracias que son bastante deficientes en términos políticos para ser democracias completas o democracias propiamente atractivas, ¿no? Entonces son democracias aguadas, light, etc. En ese sentido, el comentario era preferible sacar a Pinochet a través del acuerdo político, de derrotarlo en un proceso eleccionario o plebiscitario como fue el 88 y instaurar la democracia protegida hasta el día de hoy, que era que tenerlo de dictador porque era una amenaza para la seguridad interna de América Latina el hecho de que pudiera haber otro movimiento semejante al que se había generado por ejemplo, en Nicaragua en 1979, que triunfó el movimiento sandinista. Fíjate que el movimiento sandinista es derrotado también por la instauración de un régimen democrático, porque se hacen elecciones en enero del 90 y los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza, pierden esa elección. La pierden la elección y tienen que entregar el poder a una fracción liberal que dirigía la Violeta Chamorro, que era la esposa de Chamorro, el periodista del diario La Prensa, que había sido opositora a Somoza, pero los zapatistas, perdón, los sandinistas pierden comillas, en proceso electoral, después de una guerra civil muy fuerte, muy cruenta, muy desgastadora, muy empobrecedora de Nicaragua, se ven en ese obligados a producir ese proceso electoral en local, entregan y se inicia el régimen neoliberal que no ha concluido del todo en Nicaragua, a pesar de los últimos 18 años de gobierno de Daniel Ortega y de otro frente sandinista, por cierto. Bueno, eso para explicar. Segundo, es curioso porque todos los movimientos nacionalistas que han surgido en estas revoluciones nacionalistas siempre han querido hacer lo que el MNR decía. Yo tenía aquí apuntado que el MNR en su momento decía Bolivia para los bolivianos. Esa era como la consigna fundamental. Bolivia, pero todo el proceso de transformación que radicaba en las nacionalizaciones de las minas de estaño y de estos grupos de la rosca y otros, ¿cierto? Van a terminar después siendo devueltas, reprivatizadas o redesnacionalizadas. Entonces, el tema central es porque la revuelta del 52 no es lo suficientemente revolucionaria en cuanto a terminar, acabar con todos los elementos que tienen el control del dominio político de Bolivia. Cuando yo hablo de la eliminación de la estructura de poder, esa estructura de poder sufre, por decirte así, desplazamientos
pequeño, pero que en el núcleo central continúa siendo dominado por las oligarquías o por las nuevas oligarquías que se constituyen a partir de las alianzas que se hacen al interior de ese bloque dominante, porque se constituye un nuevo bloque dominante que no deja de ser capitalista, porque las revoluciones nacionales populares, como la de México, como la de Bolivia, o como la que intentaba hacer Jacob Arends en Guatemala y otros lugares, o como, si tú quieres, la Revolución Nacional Popular que también conduce en su momento Perón en Argentina o Getulio Vargas en Brasil u otros, no son anticapitalistas, son procapitalistas. Entonces introducen y amplían y extienden, ¿cierto?, las relaciones sociales capitalistas al interior del país. Hay un proceso de modernización capitalista, pero no el término del capitalismo. Y en ese sentido, las nuevas oligarquías o los nuevos grupos que van a conformar la élite van a establecerse una comunión, una interrelación, una comunicación directa con el principal eh, poder de la región, que es Estados Unidos, que es el imperialismo norteamericano. Por lo tanto, lo hacen los argentinos, lo hacen los brasileños, lo hacen los bolivianos, que sea, no lo hace el pueblo, si tú quieres, lo hace este nuevo bloque en el poder. Bueno, Chile también lo hace. Por eso, por eso Chile tiene que, el gobierno de Gabriel García, Gabriel, Boric. no, González Videla, González Videla, González, sí. Gabriel González Videla. Gabriel González Videla termina, ¿cierto?, aceptando la presión de Estados Unidos para poner fuera de la ley al Partido Comunista. Sí. Es una presión directa de Estados Unidos sobre González Videla para que cumpla con lo que significa aliarse con Estados Unidos dentro de lo que es el comienzo de la Guerra Fría. Acuérdate tú que la Guerra Fría se comienza a desarrollar a partir del 45 en adelante y los comunistas son puestos fuera de la ley el 47-48. Es decir, y todos los gobiernos de ahí en adelante, excepto el gobierno de Salvador Allende, tienen una actitud pro-imperialista. Todos. Desde González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, con la excepción de Allende y todo el imperialismo. La dictadura tuvo relaciones diversas con el imperialismo por la famosa enmienda Kennedy, ¿no? Pero en todo el resto era un diálogo cordial, hasta que se le ocurrió mandar a matar en Washington a Letelier, que ahí enfriaron mucho la situación, pero Estados Unidos no es que dijera, bueno, me molesta mucho a Pinochet, le molestó a Pinochet cuando hubo esa capacidad. Yo tengo la impresión que la capacidad que tuvo de internar todo ese armamento, ¿cierto?, por Carrizal bajo el Frente Patriótico Manuel Rodrigo, fue también una voz de alerta para Estados Unidos. Había que terminar con Pinochet porque si esto podía estallar y convertirse, como mucha gente lo dijo, en un nuevo Salvador, en un nuevo país Salvador. Y fueron los salvadoreños, el grupo de demócratas cristianos, que vinieron a instruir acá cómo tenía que actuar la democracia cristiana chilena frente a ese proceso. Ese es un episodio no estudiado, no analizado, no conocido muchas veces de lo que es la intromisión de ese grupo llamado los salvadoreños, que entre otros estaba vinculado con Guterres Martínez, ¿cierto?, para producir una transición como la que se produjo en Chile. ¿Por qué? Porque se quería evitar un levantamiento popular, porque si tú internas 5.000 armas, es porque tal vez tenía 5.000 personas que las podían usar, o un grupo bastante alto de gente que estaban dispuestas a usarlas en aquella época, en aquellos momentos. Por eso yo también he señalado de que la política del Frente Patriótico, por lo menos en su primera etapa, tenía que hacer coincidir la caída del dictador con la revolución.
semejante a lo que ocurrió con los sandinistas, es semejante a lo que ocurrió en Cuba con el movimiento de 26 de julio, ¿cierto? En que ellos estaban dispuestos a derrotar a Fulgencio Batista, pero no necesariamente solamente para derrotarlo, para hacer un proceso revolucionario que abriera un proceso de cambio del poder. En Chile no se hizo y en otros lugares tampoco. Las transiciones fueron cambios de poder ordenado, de Seguimos élites. al revés. Y por eso seguimos al debe. Por eso creo que las revoluciones en América Latina, salvo la revolución cubana, que es la única triunfante, todas las demás han perdido. Han perdido porque no han sido anticapitalistas. Tal vez la única que habría que revisar en esa misma línea sería la revolución bolivariana en Venezuela, pero ahí hay otros problemas que están involucrados en ese proceso. Pero bueno, pero es una revolución que intenta pelear contra el capitalismo y el imperialismo fuertemente. No lo hizo así la revolución ciudadana, ni tampoco lo ha hecho la revolución democrático-cultural de Bolivia, que se quedó empantanada muy tempranamente, diría yo, con estos problemas de la sucesión, del líder, del no líder y todo ese tipo de cosas que enturbian el proceso boliviano y que los tiene justamente en una coyuntura muy suicida, eh, que es justamente el enfrentamiento entre Luis Arce y Evo Morales. Eso puede ser suicida para el proceso. Hoy día la política, fíjate que un dato muy importante, la política boliviana está en el campo de lo popular plural, por decirlo así. Durante el periodo de la revolución, también la política estuvo siempre, durante del 52 al 64, estuvo en el campo popular. Pero no hubieron definiciones coherentes, no hubieron decisiones de querer provocar una erupción, si tú quieres, que quebrara todo lo que tenía que quebrar. Es decir, estas revoluciones nacional populares, estas revoluciones constitucionales que se han producido en los últimos tiempos, son revoluciones limitadas, son revoluciones cortas, son revoluciones que no hacen estallar todo lo que tiene que estallar, todo lo que tiene que quebrarse. En una revolución tiene que quebrarse todo. Y si no se quiebra todo, el problema es que el poder, la estructura del poder va a aparecer y se va a reinstalar. Y eso es lo que ha ocurrido. Ocurrió con el 52, está ocurriendo con la del 2006, que ha dirigido Levo y el MAS. Ocurrió con la famosa revolución ciudadana de Ecuador, en que terminó en lo que está hoy día. En nada. Ese es el tema. Y yo creo que eso porque nos falta lo que Falborda, un sociólogo colombiano, señaló. Nos falta capacidad y potencia de destruir lo que tenemos que destruir. De ser violentos cuando debemos ser violentos. Porque la violencia no es que disparen más tiros, sino la violencia tiene que ver con la capacidad que tienes tú como grupo político o como actores de quebrar, de destruir lo que tienes que destruir. No se puede construir algo dejando gran parte de la estructura institucional en pie, como fue el caso de Bolivia. Y como, si tú quieres más, como fue el caso de Allende del 70 al 73. Había que Sí, destruir la democracia liberal representativa y no lo hicimos sí, en algún momento vamos a entrar también, Juan en ese Carlos, tema. en el tema de la violencia. También es en una parte infaltante, si tú quieres revisar los movimientos, ¿no? Revolucionarios, el tema de la violencia, cuando está plenamente justificada esa violencia de parte de las masas y cuando se actúa en coherencia, además. Pero fíjate para comentarte, que no es solamente la violencia en el sentido
como dijera, de lo violento que puede ser algo, ¿no? Hay un presidente, en este momento estoy tratando de recordar el nombre, hay un presidente boliviano en que en una rebelión de masas de sectores populares lo linchan, estimado, Sí, y sí, lo sí, queman. sí. Entonces, te das cuenta, eso es Hay terriblemente un violento, que está colgado así en un ¿sí? lugar, sí, sí. Entonces, pero ese linchamiento de ese presidente no puso fin a la estructura de poder oligárquico. Mm. Entonces, por eso digo que no es cuántas balas podemos disparar o cuántos hechos violentos podemos producir, sino cuál es la calidad política de la violencia empleada. Ese es mi punto. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada, Eh, ha sido una excelente conversación contigo, una exposición también muy interesante. Eh, quedaron un montón de preguntas que quizás por la interna después las resuelvo contigo. Agradecido de tu presencia hoy día en la rutina, Juan Carlos, en este ciclo de movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ustedes quedan invitados para el próximo día jueves a un nuevo episodio de La Rutina, del proyecto La Comuna. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21 horas. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Muy buenas noches, que esté muy bien. Chao, chao. gracias, buenas Gracias, noches Juan a Carlos. todos. Gracias a usted.